Me enamoré de alguien más mientras estaba casada, y lo perdí todo. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Mi nombre es Elena y durante muchos años creí que la felicidad era un camino recto. Una especie de meta a la que se llegaba si se hacían las cosas correctamente. Si estudiabas, si te esforzabas, si eras una buena hija, una buena esposa, una buena profesional. Crecí repitiéndome que mientras no me apartara de la senda, la vida me recompensaría con estabilidad y amor. Fui obediente. Fui correcta. Nunca me desbordé. Nunca permití la contradicción. Así fue como a los 34 años, sentí que mi historia era la que debía ser, aunque en el fondo, algo me decía que estaba viviendo con los ojos cerrados, no me malinterpreten. No llevaba una vida miserable. Tenía un hogar, un esposo que me amaba, un trabajo que me brindaba independencia y una rutina que no se alteraba. Pero con el tiempo empecé a comprender que hay una diferencia entre la tranquilidad y la plenitud. Esa diferencia, aunque invisible para los demás, me fue consumiendo en silencio, sin que yo me diera cuenta al principio. Siempre fui una mujer ordenada. Me gustaba tener el control o al menos la ilusión de tenerlo. Planificaba mis días con rigor, sabía exactamente en qué lugar estaban mis cosas, y nunca olvidaba una fecha importante. Era de esas personas que no perdonan un retraso en una respuesta, que lleva consigo un botiquín y elementos de aseo por si acaso, que tiene 3 listas de compras en su teléfono. Mis amigas me decían que mi vida parecía un calendario encuadernado. Pero debajo de todo eso, lo que realmente había era miedo. Miedo a salirme del guión, miedo a que el orden colapsara y me dejara flotando sin rumbo, y estaba también él. Mi esposo. El hombre con el que pensé que envejecería. Lo conocí cuando tenía 29 años. Fue en una de esas salidas forzadas que organizaban mis amigas para sacarme de casa. No quería ir, me sentía cansada, la semana había sido larga y prefería quedarme en mi cama. Pero algo en mí, tal vez la presión o el aburrimiento, me hizo aceptar. Terminamos en un bar con luces tenues, música suave y cervezas artesanales. Allí estaba él, con una camisa clara, mirada tranquila, y una sonrisa amable. No fue un flechazo. Fue más bien una sensación de paz, como si por fin hubiera alguien más que también estaba cansado del ruido. Hablamos poco esa noche, pero bastó para que me pidiera mi número. Y así comenzó. Lento. Con mensajes cuidadosos, invitaciones que no parecían invasivas, con una ternura que no necesitaba adornos. Andrés me hablaba con sinceridad. Me escuchaba. No era intenso ni grandilocuente. Era simple. Estaba ahí. Presente. Y eso, después de tantas relaciones que se evaporaban al primer conflicto, fue un alivio. Me sentí segura. Me sentí cuidada. Con él fue fácil. Menos de un año después estábamos conviviendo. No hubo dudas. No hubo dramas. Había respeto, colaboración, compañerismo. Era como si estuviéramos remando en el mismo bote, hacia el mismo lugar. Y eso, para alguien como yo, era invaluable. Recuerdo claramente el día en que me propuso matrimonio. No fue espectacular ni cinematográfico. Era una tarde cualquiera, en casa, mientras cocinábamos. Yo estaba en pijama, con el pelo recogido y sin maquillaje. Y él, simplemente, sacó una cajita del bolsillo y me la extendió con una sonrisa nerviosa. Me dijo que si nos quedábamos juntos para siempre, no hubo discursos elaborados. No hubo rodillas en el suelo. Pero había algo en su voz, esa mezcla de ternura y convicción, que me hizo decir que sí sin pensar demasiado. La boda fue a nuestro estilo, sencilla, íntima, con pocas personas y sin pretensiones. Nos casamos por civil, hicimos una pequeña recepción con amigos y familia, y esa misma noche nos fuimos a una cabaña en la montaña para pasar unos días alejados del mundo. Fue hermoso. Sencillo. Verdadero. Recuerdo que esa primera noche, cuando nos acostamos, me abrazó por la espalda y me susurró que no sabía si siempre íbamos a saber cómo hacerlo, pero prometía intentarlo todos los días. Y yo, ingenua, creí que con esa promesa era suficiente. Después de casarnos, todo parecía desarrollarse en una armonía casi sospechosa. La gente suele decir que los primeros años de matrimonio son los más difíciles, que hay que adaptarse, que uno descubre aspectos del otro que no conocía. Pero para nosotros no fue así. Andrés y yo nos entendíamos sin mucho esfuerzo. Nunca fuimos de grandes dramas. Nos gustaban las mismas cosas, los domingos de películas, los almuerzos con poca gente, las vacaciones espontáneas. Nos acostumbramos al ritmo del otro como quien se adapta al vaivén del mar. Me despertaba antes que él casi todos los días. Tenía la costumbre de levantarme en silencio, caminar descalza hacia la cocina y preparar café. Me gustaba ese momento a solas. Era como si por unos minutos el mundo se detuviera.
Me sentaba frente a la ventana, con la taza caliente entre las manos, viendo cómo despertaba el día. Luego venía él, despeinado y adormilado, con su voz ronca saludándome con un beso en la frente. No hacía falta decir nada. La rutina se armaba sola, él se duchaba mientras yo preparaba el desayuno, luego intercambiábamos un par de frases sobre lo que haríamos ese día, nos deseábamos suerte y nos íbamos cada uno a lo suyo. Separados, pero en sincronía, al principio, esa mecánica me resultaba reconfortante. Después de años de relaciones con hombres inmaduros, evasivos, cambiantes, la estabilidad de Andrés me parecía un refugio. Venía de historias rotas, de personas que se iban sin avisar, de vínculos que se deshacían por la mínima ráfaga de viento. A Andrés no. Él era una roca, una constante. Un hombre que hacía lo que decía, que no jugaba a las escondidas, que no me daba dudas. Eso era lo que más valoraba de él, su presencia. Estaba ahí. Siempre. Cuando me enfermaba, cuando tenía un mal día, cuando me sentía insegura. Me sostenía sin alardes, sin discursos, con pequeños gestos que me hacían sentir cuidada, nos reíamos. No de cualquier cosa, sino de nuestros códigos. Teníamos chistes internos, frases que solo nosotros entendíamos, formas de mirarnos que decían mucho más que las palabras. Era bonito. Real. No perfecto, pero sí cómodo. Y eso me bastaba. O al menos, eso creía. Con el paso del tiempo, las diferencias empezaron a aparecer. No de forma abrupta, sino como pequeñas grietas. Yo me volvía más impaciente, más exigente. Me molestaban detalles que antes me resultaban tiernos. Su manera de dejar la ropa sobre la silla, su tendencia a dejar las cosas para después, su calma cuando yo estaba ansiosa. Empezaba a sentir que éramos dos relojes en tiempos distintos, él vivía en un estado de pausa constante, mientras yo corría, planeaba, necesitaba movimiento. Yo quería hablar de cosas nuevas. Él prefería el silencio. Yo buscaba nuevas metas. Él estaba conforme. Y aunque nunca hubo una discusión grave, esas diferencias se fueron acumulando como polvo debajo de la alfombra. Pequeñas molestias que uno guarda, pensando que no son importantes. Pero lo son. Con el tiempo lo son. Lo amaba, sí. Pero ese amor se fue volviendo más parecido a un cariño profundo que a una pasión. A un aprecio sereno que no incomoda. No me hacía mal. Pero tampoco me hacía temblar. Y en algún rincón muy escondido de mí, comenzaba a extrañar el temblor. Vivíamos en un departamento pequeño pero acogedor, en el segundo piso de un edificio sin ascensor. Teníamos plantas en el balcón, una cafetera que usaba cada mañana y una mesa que habíamos comprado juntos en una feria de muebles usados. Todo tenía historia. Todo estaba elegido con cuidado. En el principio, éramos eso, dos personas que sabían convivir, que habían armado un nido con esmero. Pero algo dentro de mí comenzó a sentirse ajeno. Como si la vida que tanto me había ilusionado ahora se me quedara corta. Yo trabajaba en un estudio de diseño gráfico en el área administrativa. Horarios fijos, sueldo estable, ambiente tranquilo. Nada extraordinario. Lo mismo cada día, en cambio, Andrés tenía un pequeño taller de cerámica con su hermano. Le encantaba lo que hacía. Volvía a casa con olor a arcilla y las manos llenas de polvo, pero los ojos brillantes. Él tenía pasión. Yo no, aunque me alegraba verlo realizado, también me confrontaba con mi propia monotonía. A veces lo observaba mientras dormía y me preguntaba si ese era realmente el futuro que quería. Me sentía culpable por siquiera pensarlo. ¿Cómo podía dudar de un hombre que me amaba de verdad? ¿Qué más quería? ¿Qué más podía pedir? Pero no se trata de tener motivos válidos. A veces el vacío no necesita excusas, nos habíamos convertido en compañeros funcionales. Dos personas que compartían techo, cuentas, tareas y costumbres. Pero, ¿y el deseo? ¿Y la sorpresa? ¿Y la emoción de verse después de un día largo? Todo eso se había diluido, reemplazado por la rutina. La intimidad se volvió algo esporádico, casi mecánico. Y aunque él siempre fue dulce y atento, yo no podía evitar sentir que lo hacía por cumplir. Me miraba en el espejo después de esos encuentros y me preguntaba en qué momento dejamos de tocarnos con amor. En qué momento el cuerpo se volvió costumbre, no se lo dije. Nunca. ¿Cómo decirle algo así sin romperlo? Había días en los que me sentía ahogada sin razón. En los que salía a caminar sin rumbo solo para respirar distinto. Me vestía mejor para ir al trabajo. Me arreglaba más. Como si estuviera buscando en la mirada de otros lo que ya no encontraba en la suya. No era consciente. No era algo planeado. Era instinto. Era carencia. Aún así, seguía mintiéndome.
Me decía que eran etapas. Que el amor maduro es así. Que no se puede vivir toda la vida con mariposas en el estómago. Que el compromiso es más importante que la emoción. Me repetía frases hechas para callar la inquietud. Pero las noches eran largas. Y la almohada no se traga los pensamientos, cada vez me costaba más fingir que todo estaba bien. También, con su infinita paciencia, notaba mi desconexión. Me preguntaba si pasaba algo, si necesitaba hablar. Yo le decía que era estrés, que estaba cansada. Él me abrazaba. Me creía. Y yo lo odiaba un poco por eso. Por no darse cuenta. Por no sacudirme. Por amarme tan en silencio. Desde afuera todo parecía en orden. Pero yo, desde dentro, me sentía atrapada en una escena que ya no me pertenecía. Todavía no lo sabía, pero ese malestar era la antesala de lo que estaba por venir. Pronto conocería a alguien que me mostraría que el corazón puede reactivarse cuando menos lo esperas. Y que mentirse a una misma tiene consecuencias. Terribles consecuencias. Un día, era una de esas jornadas de capacitación obligatoria que organizaban en la empresa para todos los administrativos. Yo había intentado posponer mi asistencia, pero al final no hubo forma de evitarla. Me mandaron a un salón del centro, lejos de la oficina, en un hotel que usaban para eventos corporativos. Fui sin muchas ganas, esperando que las horas pasaran lo más rápido posible. Me senté en la última fila, como siempre. No quería participar, solo escuchar lo justo y necesario, anotar lo mínimo para que no dijeran nada y volverme a casa. Al abrir mi cuaderno, crucé las piernas y traté de que mi rostro reflejara concentración. Pero cuando él entró, algo en mí cambió, no sé si fue su forma de mirar o la confianza con la que se movía entre la gente, como si nada le pesara. Llevaba una camisa de lino arremangada, una carpeta bajo el brazo y un andar despreocupado que contrastaba con el tedio general. Se presentó como uno de los capacitadores externos. Su nombre era Leonardo. Y aunque me esforcé por parecer indiferente, mi cuerpo lo registró antes que mi mente. Sentí esa punzada tonta, adolescente, absurda, en el estómago. Algo que no me pasaba desde hacía años. Me obligué a mirar hacia otro lado, a concentrarme en lo que decía, pero su voz era como una corriente que me arrastraba sin querer. No fue hasta el segundo descanso que hablamos. Yo estaba junto a la mesa de café, buscaba su carpeta de té cuando se me acercó. No fue directo. Comentó algo sobre lo poco útiles que eran estos cursos, con una media sonrisa que me hizo reír sin querer. Luego me preguntó de qué área venía. Le respondí con sencillez, sin revelar mucho. Quise sonar casual. No coqueta. No buscaba nada. O eso creía. Pero él siguió hablando. Tenía esa manera de hacerte sentir que lo que decía importaba. Me preguntó cosas simples, pero con atención. Como si le interesara, de verdad. No era el típico arrogante. No intentaba impresionarme. Solo estaba ahí, con presencia, con humor, con ese brillo en los ojos que no recordaba haber visto en ningún otro hombre desde hacía años. En un momento, cuando la charla ya se había extendido, me preguntó si estaba en pareja. Y ahí ocurrió. Mi mentira. Pequeña. Rápida. Fría. No, estoy sola ahora, dije. Como quien contesta si quiere leche o azúcar. Como quien desvía una verdad sin darle importancia. Mentí. Y no me tembló la voz, mentí y seguí hablando como si nada. Mentí y en lugar de sentir culpa, sentí algo parecido a alivio. O a libertad. O a una especie de posibilidad que se abría ante mí. Él asintió sin decir mucho. No fue insistente. No intentó seducirme en ese momento. Pero algo quedó flotando en el aire. Un interés mutuo. Una tensión sutil que ninguno quiso reconocer, pero que ambos sentimos. Cuando terminó la jornada, me despidió con un gesto amable. Me dijo que había sido un gusto charlar conmigo. Y se fue. Esa noche llegué a casa antes que él. Me duché, cociné algo liviano y me senté frente a la televisión, fingiendo mirar una serie que ya no me interesaba. Cuando él llegó, me dio un beso en la mejilla y me preguntó cómo había ido todo. Le dije que aburrido, que más de lo mismo. No mencioné a Leonardo. Ni la charla, ni la mentira. Me fui a dormir temprano, inventando que tenía dolor de cabeza. Pero no dormí. Me quedé mirando el techo por horas, repasando esa charla absurda de café, la forma en que él me había mirado, la manera en que mi corazón había latido. Pensé en lo fácil que había sido mentir. Y me asusté. No por lo que había pasado, ni por lo que podía pasar. Por la parte de mí que se había despertado y que no estaba dispuesta a volver a dormir. No sabía si volvería a verlo, no sabía si él había sentido lo mismo o si solo había sido mi imaginación, pero algo en mí había cambiado.
No se trataba de Leonardo, se trataba de mí. De esa parte de mí que estaba rota y no me había animado a mirar. Esa parte que ahora empezaba a hablarme con una voz distinta. Es Clara. Más peligrosa. No lo sabía entonces, pero esa mentira pequeña sería la primera piedra en el derrumbe silencioso que estaba por comenzar. El reencuentro con Leonardo no fue planeado. O al menos, no por mí. Pero tampoco puedo decir que hice mucho por evitarlo. Una semana después de aquella capacitación, me llegó un correo institucional informando que los recursos humanos querían hacer un seguimiento personalizado con algunos empleados. Como parte de una nueva política de bienestar, me citaron en la misma sala de eventos del hotel del centro. Ni siquiera pensé en la posibilidad de que él estuviera ahí. Era un compromiso más. Uno que me daba igual. Hasta que abrí la puerta del salón y lo vi. Estaba de espaldas, revisando unos papeles. Su camisa era distinta, pero su postura, su energía era la misma. Un inconfundible. Me quedé quieta unos segundos, como si el tiempo se hubiera estancado. No era solo atracción física. Era algo que no sabía nombrar, pero que me apretaba el pecho sin permiso. Y Elena, ¿no? Dijo cuando se dio vuelta, como si hubiera estado esperando ese momento. Asentí, sonriendo con una mezcla de nervios y ansiedad que odié sentir. Me saludó con un apretón de manos y una mirada larga. Demasiado larga para ser profesional. Me ofreció un café, hablamos de la jornada anterior, del clima, de cualquier cosa. Pero las palabras eran apenas un disfraz para la incomodidad que crecía debajo. Me senté frente a él, y por un rato intenté mantener el tono corporativo. Él también lo hizo. Pero de a poco, la charla fue mutando, hablamos de libros. De películas. De nuestros gustos musicales. Me preguntó si viajaba mucho. Le respondí que no, que casi siempre estaba en casa o en el trabajo. No mentí. No del todo. Pero omití. Porque cuando habló de su vida, que estaba soltero, que no tenía hijos ni demasiados vínculos familiares, me sentí tentada a confesarle la verdad. Y no lo hice. No sé si fue por miedo a perder ese espacio nuevo, esa burbuja de intimidad en la que me sentía vista por primera vez en años. O si fue porque decirlo me habría obligado a asumir lo que estaba pasando dentro de mí. Pero no lo hice. Me callé. Y esa omisión fue otra grieta. Otra línea que empecé a borrar. Nos despedimos con una sonrisa y un hasta la próxima. No hubo promesas. No hubo nada concreto. Pero sí algo no dicho que flotó entre nosotros cuando nos alejamos. No sé en qué momento exacto me enamoré de Leonardo. No fue como en las películas, donde todo sucede con una mirada, una frase, una canción de fondo. Fue como un goteo constante que, sin que me diera cuenta, fue llenando el vacío que llevaba años ignorando. Una acumulación de momentos pequeños que, de repente, formaron algo enorme. Inmanejable. Real. Fue una tarde cualquiera, en la que nos habíamos escapado a caminar por un parque a las afueras de la ciudad. Él me habló de sus planes de vida, de sus sueños, de las cosas que quería construir. Y lo hizo mirándome como si yo ya formara parte de todo eso. Y ahí lo supe, en ese instante en el que ni siquiera me tocaba, ni siquiera me pedía nada. Solo hablaba, y su voz me calmaba más que cualquier caricia. Lo amaba. No como una aventura, no como una válvula de escape. Lo amaba con una certeza tan absurda como repentina. Y supe que no podía seguir viviendo una mentira. Volvía a casa con las manos temblando. Andrés estaba viendo televisión, con esa comodidad que da la rutina, con esa paz de quien no espera tormentas porque jamás ha sembrado caos. Lo miré un rato desde la puerta sin que me viera. Y sentí algo extraño. No culpa, no exactamente. Era más bien una tristeza inmensa. Un duelo silencioso por lo que alguna vez fuimos. Por lo que ya no éramos desde hacía mucho. Andrés, ¿estás bien? Preguntó cuando notó mi presencia. Me senté junto a él y no dije nada durante unos segundos. Solo respiré, como si estuviera acumulando valor. Ya no me pertenecía. Él frunció el ceño como si no entendiera. Como si esa frase fuera un idioma que no hablaba. ¿Qué pasa? Y esto, lo nuestro, yo, ya no puedo seguir fingiendo. Me he sentido vacía desde hace tiempo y no supe cómo decirlo. Lo fui escondiendo. Pero ya no puedo más, Andrés. Y como su rostro se quebraba, segundo a segundo, vi el pánico formarse detrás de sus ojos. Quiso decir algo, pero lo interrumpí. No quería prolongar la tortura. Estoy enamorada de otra persona, dije. Y sentí como el mundo se congelaba después de pronunciar esas palabras. No hubo gritos. No hubo insultos. Solo silencio.
Un silencio tan brutal que me dolió más que cualquier golpe. Andrés se levantó lentamente, caminó unos pasos. Se pasó las manos por la cara y me miró como si no pudiera reconocerme. ¿Desde cuándo? Fue lo único que preguntó. No respondí. ¿Qué sentido tenía? Él ya lo sabía todo. ¿Y ahora, qué? ¿Te vas a ir? ¿Vas a irte con él? Asentí con la cabeza. O al menos lo intenté. No sé si logré moverme. Solo sé que el dolor en su cara me perforó como un puñal. Era el mismo hombre que me había amado en silencio, que me había cuidado, acompañado, aguantado. Y yo acababa de destrozarlo. Esa noche no dormí. Hice una maleta pequeña, apenas lo indispensable. No pude mirar atrás. No tuve el valor de despedirme como debía. Me fui con la sensación de que acababa de cruzar un puente que se caía detrás de mí con cada paso. Me convencí de que estaba eligiendo el amor. Que todo el sufrimiento de ese momento iba a tener sentido cuando estuviera en brazos de Leonardo. Que el dolor de dejar a Andrés era solo el precio inevitable de seguir mi verdad. No sabía que lo peor estaba por venir. Al día siguiente, llamé a Leonardo. Me dije que necesitaba verlo. Él accedió a vernos en un café discreto, lejos de la ciudad. Llegué antes que él y pasé los minutos mirando la puerta, con una mezcla de nervios, ilusión y vértigo. Cuando lo vi entrar, sentí que todo valía la pena. Que sí, había hecho daño, pero que finalmente iba a ser feliz. Que mi historia recién comenzaba. Me senté frente a él con una sonrisa tenue, casi temblorosa. Tomé su mano. Leonardo, le dije sin rodeos. Quiero contarte algo. Algo que debí decirte desde el principio. No estaba soltera. Estaba casada. Pero ya no más. Me fui. Dejé todo por ti. Él me soltó la mano de inmediato. ¿Qué? Murmuró desconcertado. Yo planeé así, de verdad. Me enamoré de ti sin querer, sin buscarlo. Pero ya no podía seguir mintiendo, ni seguir con una vida que no era mía. Quiero estar contigo. Leonardo retrocedió en su silla. Tenía el rostro blanco, la mirada perdida. ¿Estabas casada todo este tiempo? Sí, pero eso ya no importa. Estoy aquí. Estoy eligiéndote. Él negó lentamente con la cabeza. Se levantó sin mirarme a los ojos. Elena, me mentiste todo el tiempo. No sé quién eres. Y no sé si alguna vez lo supe. Y sin decir nada más, se fue. Me quedé sola, frente a una taza de café que no toqué. Todo por lo que había apostado, todo lo que creí que iba a construir, se desmoronó en segundos. Perdí también. Perdí a Leonardo. Y, en el fondo, me había perdido a mí misma hace mucho, mucho tiempo.